uso de ella. Conforme a los datos del proceso, se tiene que en fecha jueves 28 de febrero del año 2019, su propia autoridad ha emitido una resolución en la cual se dejaba sin efecto medidas de carácter personal cautelares vinculadas a la detención preventiva del imputado Jaime Cabrera. Bajo esos antecedentes, conforme lo establece el artículo 239, numeral 1, y siendo que el riesgo procesal vigente actualmente es el numeral 8, vamos a demostrar que la situación jurídica del imputado ha cambiado sustancialmente y que ha generado nuevos elementos para demostrar que ya no concurre este riesgo procesal a objeto de poder acceder al beneficio de la cesación de la detención preventiva. En ese entendido, su propia autoridad, conforme lo establece el acta, cuando fundamentó la existencia y concurrencia de este riesgo procesal, estableció lo siguiente. Con relación al numeral 8, el artículo 234, en la que refiere el haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo a una actividad delictiva reiterada ante esta conducta delictiva bajo el principio de verdad material, dado que existen otras imputaciones, por lo tanto se presume la evidencia de una actividad delictiva reiterada anterior, por lo que para la suscrita juez concurre el numeral 8. Esa fue la fundamentación que ha hecho su autoridad con relación a este riesgo. Con ese parámetro nos tenemos que circunscribir a lo que estableció el auto de vista relacionado a la audiencia de medidas cautelares, y fíjese bien, de fecha 30 de julio del año 2016, es decir, hace 2 años y 10 meses. En esta audiencia, que fue el motivo de la detención, única y exclusivamente se estableció que este numeral iba vinculado a 4 o 5 procesos penales por los cuales el señor imputado estaba siendo cautelado de manera simultánea, donde los sujetos procesales, que son denunciantes en los 6 procesos, establecieron como sujetos actores la existencia de una actividad reiterada anterior. Se debe tomar en cuenta que esto se realizó el 30 de julio del año 2016. La jurisprudencia constitucional establece que los motivos de detención preventiva como riesgo procesal no pueden ir cambiando gradualmente por el avance del tiempo, y contrariamente han determinado de manera congruente que es el imputado quien debe aportar nuevos elementos para desvirtuar esta situación. Es decir, tenemos la obligación de proporcionar prueba. Con ese antecedente, señora juez, le vamos a proporcionar la siguiente documentación en calidad de prueba documental. Como antecedente, ratificarnos en todos los certificados presentados a su autoridad, policiales y REHAP, donde se establece que el señor Jaime Cabrera no cuenta con antecedentes policiales. Por secretaría vamos a hacer conocer todos los antecedentes policiales relativos a FELCC, FELCB, tránsito, DIPROVE, certificado obtenido de la FELCN, todos obtenidos con orden judicial. Asimismo, vamos a hacer conocer a su propia autoridad, por secretaría. Pero este ya lo presentó, señor. El de FELCN no lo presentamos, señora juez. Asimismo, vamos a hacerle conocer a su autoridad que existe un acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de uno de los procesos por los cuales se estableció la conducta reiterada y anterior. En este proceso, que ha sido emitido mediante resolución el 17 de abril del año 2019 por el Tribunal Octavo de Sentencia, que era una similar situación por un único riesgo procesal, el Tribunal de Sentencia ordenó la cesación a la detención preventiva porque se hubiera desvirtuado los elementos con 2 factores muy elementales como elemento de fundamentación. El primero, que durante el transcurso del proceso, tanto el acusador particular como el acusador fiscal no ha demostrado de forma reiterada qué otros elementos o nuevos hechos se hubieran suscitado para establecer la concurrencia y la existencia de la detención preventiva del imputado, tomando en cuenta el transcurso del tiempo. Es decir, dijo lo siguiente: los acusadores particulares y el Ministerio Público, por supuesto, también deben demostrar de que los riesgos procesales que fundaron su detención todavía continúan latentes, lo que significa de que si al momento de ordenar la detención preventiva los fundamentos fueron subjetivos, en este caso para la audiencia de cesación a la detención preventiva, ya esos fundamentos no pueden ser subjetivos, sino objetivos, que significa que se debe demostrar paulatinamente en cada audiencia cuál es la prueba que permite establecer que continúe latente los riesgos procesales en contra del acusado. Esta es la fundamentación que paso y pido sea considerada mediante la audiencia donde ya se le entregó una cesación a la detención preventiva. Ahora, aquí hay una disyuntiva muy importante que se debe desmenuzar aplicando el principio de favorabilidad. Por verdad material se estableció en el momento de la detención que existen varios procesos, pero también por verdad material, señora juez,
Existen todos los certificados policiales y rehab que fueron presentados en la anterior audiencia, como lo está siendo presentado en esta audiencia, el certificado de antecedentes de FELCN, que dicen que no tiene antecedentes policiales y que dicen que no tiene antecedentes judiciales. Entonces, al haber esta incongruencia, ¿cómo demostramos la existencia real de una conducta reiterada? Si el Ministerio Público dice por verdad material que existe 5 imputaciones o 5 acusaciones, su autoridad lo establece como verdad material, ¿qué valoración le vamos a otorgar a los certificados policiales de antecedentes que dice que no registra ningún antecedente policial, que dicen que no registra ningún número de denuncia en su contra, como también del certificado de rehab de antecedente judicial penal? Entonces, en ese sentido, al haber una contrastación de elementos probatorios, es muy importante que se aplique el principio de favorabilidad, es muy importante que se aplique el principio pro homine, es muy importante que se aplique el principio de presunción de inocencia, porque también hay una verdad material que instituciones certifican, pese a los 3 años transcurridos en el tiempo, de que el imputado, Jaime Cabrera, no cuenta con ningún antecedente policial posterior a su detención preventiva, con el aditamento de que existe la sentencia constitucional 149/2018, donde en una situación similar identifica que para el numeral 8 de la conducta reiterada debe existir una diferencia de denunciante. Es decir, en un hecho de estafa agravada, identificaron a un sujeto procesal en 2 procesos y demostró la jurisprudencia que esta situación se puede aplicar en este caso por analogía. En este caso, todos los procesos penales, señora juez, son el mismo sujeto particular, es decir, el Ejecutivo Municipal, el Consejo Municipal, el Ministerio de Transparencia y el Ministerio Público. Eso lo dice la jurisprudencia constitucional. No puede ser tomado como una cuestión de carácter de conducta reiterada. ¿Por qué? Diferente sería que las víctimas fueran otras personas. Además, por una cuestión también de verdad material en este caso, se debe tomar como precedente y antecedente que en este caso existe un procedimiento abreviado donde el Ministerio Público estableció que no existe daño económico al Estado, por el cual se ha otorgado una suspensión condicional. Y esta situación no ha cambiado desde la última audiencia cautelar, motivo que aplicando el principio de favorabilidad debe necesariamente ser aplicada para momento de fundamentar esta audiencia. La sentencia constitucional 149/2018 es según el 25 de abril, la cual paso por secretaría para establecer la inexistencia de la concurrencia en función al numeral 8, ha sido categórica en el entendido de que ha identificado que genera agravio vinculado al derecho a la libertad como una vulneración al principio de legalidad, que no se realice una valoración integral de todos los elementos para establecer que él pueda acceder a su derecho a la libertad. En este caso, señora juez, uno de los delitos imputados ha sido el delito de incumplimiento de deberes. Ya él se encuentra detenido preventivamente 2 años y 10 meses. Ya ha cumplido 2/3 de la pena para ese delito en el hipotético caso que él fuera sentenciado. Es decir, ya está cumpliendo una pena anticipada de uno de los delitos acusados. Y bajo esos argumentos, señora juez, es muy importante establecer que la jurisprudencia constitucional ya ha identificado y establecido que no se puede establecer de manera indefinida la existencia de una detención preventiva en un proceso penal en función a elementos de carácter subjetivo. Se le va a hacer conocer a su autoridad como elementos probatorios por parte de la parte civil y del Ministerio Público que para esta audiencia existen 5 acusaciones. Esa documentación ya se la presentaron también en una audiencia, porque van a fundamentar que lo que estamos presentando en esta audiencia es lo mismo. Entonces, bajo ese principio de igualdad procesal, aquí lo único que se le va a presentar es lo mismo que se dijo en la audiencia de medida cautelar hace 2 años y 10 meses. Conducta reiterada, conducta reiterada, conducta reiterada. En ese entendido, no existe un memorial de solicitud de informe. Por favor, doctor, salga, es una falta de respeto total que mientras él habla y todo lo demás, ustedes estén charlando. De verdad. No les va a gustar a ustedes que mientras ustedes hablan y explican y fundamentan, ya ellos estén charlando. Gracias, señora juez. Existe la jurisprudencia constitucional 827/2013, del 11 de junio, que precisamente ha modulado y limitado esta exigencia para el tema del cumplimiento del plazo
en función a lo que establece el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, vinculadas al plazo razonable que debe existir para realización de un proceso penal, peor si está vinculado al derecho a la libertad. En este caso, una detención preventiva. Ya se torna en ilegal y arbitraria cuando excede dentro del plazo razonable. Va a cumplir 2 años y 10 meses y el proceso penal establece en su procedimiento que un proceso penal debe durar solamente 3 años para pedir extinción de la acción penal. O sea, es decir, claramente se está advirtiendo que el plazo de razonabilidad se encuentra enmarcado fuera una lógica racional para que él siga continuando con una detención preventiva. Es más, no existe ningún memorial de denuncia que él haya generado un acto dilatorio durante todo el proceso penal, con el aditamento que para la audiencia de cesación anterior, su proba autoridad ha sido consciente de que nosotros hemos proporcionado la documentación para que se pueda llevar adelante la audiencia. ¿Por qué? Porque era la que teníamos para poder pedir cesación. Asimismo, hacemos llegar a su proba autoridad la jurisprudencia constitucional vinculada al plazo que no debe exceder de lo razonable para establecer una detención preventiva. Similar situación ocurre con la jurisprudencia constitucional 1702-2004-R del 25 de octubre, que ha establecido, señora juez, como elemento categórico vinculado al riesgo de fuga y obstaculización, que el hecho de establecer elementos para la consideración del momento de la aprehensión o riesgos procesales únicamente debe ser considerado para ese momento procesal. Dice lo siguiente: respecto a la existencia de riesgo de fuga fundamentada en el hecho de que ambos imputados fueron aprehendidos a punto de abandonar el país con pasaje, dinero y pasaporte. Fíjese el antecedente de la sentencia en la que le voy a hacer mención. Estamos hablando de personas que fueron aprehendidas a momento de escaparse del país. Dice, con pasaje, con dinero y con pasaporte en el aeropuerto por tráfico de sustancias controladas. Se debe manifestar que las autoridades judiciales recurridas no consideraron que tal situación se dio únicamente en el momento de su aprehensión, aspecto que luego fue determinante para disponer su detención preventiva. Empero, a partir de allí, no se tiene demostrado que los representados de los recurrentes hayan vuelto a incurrir en semejante conducta, ni en otra que demuestre peligro de fuga o su voluntad de obstaculizar la investigación en el proceso, por cuanto se llegó a dictar sentencia. En este caso, señora juez, existe una sentencia condenatoria, y a pesar de esa situación, le conceden la cesación a la detención preventiva. ¿Por qué? Porque el único argumento para haber establecido la concurrencia de riesgos procesales era ese, que ellos iban a escapar porque tenían pasaporte y pasaje en mano y se encontraban en el aeropuerto. Y acá la jurisprudencia precisamente está estableciendo que ese no es un elemento que continúa prevaleciendo durante el tiempo y que contrariamente el acusador particular tiene la obligación de demostrar la concurrencia en el tiempo de nuevos elementos que generen los riesgos procesales. Y dice el Tribunal Constitucional, debe demostrar una conducta obstaculizadora o peligro de fuga. En este caso el numeral 8 es un peligro de fuga, puesto que, como es sabido, se encuentran detenidos preventivamente, esto es privado de su libertad, lo cual por sí asegura o cuando menos limita que quienes se encuentren bajo tal situación puedan incurrir en conductas como la señalada. ¿Qué significa esto, señora juez? Que el imputado, al estar detenido preventivamente, de manera clara no puede ni debe establecer riesgo de fuga o obstaculización por ese mismo hecho, lo dice la jurisprudencia constitucional. Asimismo, un elemento muy importante es que en este proceso existen otros coimputados. En este proceso eran 2 coimputados. Uno ya tenía libertad. Y aquí no existe ningún otro coimputado que tenga detención preventiva. Es el único. Entonces la sentencia establece que debe prevalecer el principio de igualdad procesal. Porque los similares hechos que motivaron la detención de ambos coimputados, para el uno debe ser valoración que establezca una favorabilidad al actual imputado. Es decir, dice el tribunal, concedieron el beneficio sustituyendo su detención preventiva bajo medida sustitutiva de un coimputado. Y en el presente caso, los vocales dictaron una resolución contradictoria respecto a personas que se encontraban imputadas dentro de un mismo proceso, bajo los mismos supuestos fácticos resultantes de una misma acción, lesionando así el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, señora juez, con esta jurisprudencia constitucional le estamos demostrando que el simple hecho de que en este proceso existan otras personas investigadas sujetas a investigación y no cuenten con detención preventiva a pesar del tiempo transcurrido es un elemento que debe aplicarse como situación del principio de favorabilidad para el imputado.
Bajo esta circunstancia de carácter de orden legal, señora juez, muy respetuosamente, aplicando el principio de verdad material, vamos a solicitar se nos conceda la cesación a la detención preventiva y se tenga por desvirtuado el numeral 8 del artículo 234. Y en el hipotético caso, señora juez, de que su autoridad considere la pertinencia en cuanto a la concurrencia de este riesgo, pese a que reiteramos por verdad material no cuenta con antecedentes policiales para establecer esta reiterada conducta, muy respetuosamente pedimos considere la jurisprudencia constitucional que establece que por un solo riesgo no se puede ordenar una detención preventiva, tomando en cuenta el parámetro del tiempo transcurrido, tomando en cuenta que ya se ha desvirtuado parcialmente los elementos, porque la radicatoria de los procesos con los cuales se encuentra con acusación particular fue ya hace 2 años y los juicios no avanzan porque hay negligencia en la diligencia por parte del acusador particular, y tomando en cuenta que además un elemento muy sustancial es que el imputado no cuenta con recursos económicos para poder sustentar una defensa por el transcurso del tiempo. En ese entendido, aplicando lo que establece el artículo 240, pedimos el arresto domiciliario y sea con la única condicionante de que él pueda salir a trabajar y se nos aplique medidas de posible cumplimiento vinculadas al artículo 240 del procedimiento penal. Pedimos, si en el hipotético caso que vaya a aplicar una fianza económica, se grave como una fianza de carácter real su inmueble, que ya está presentado y es donde él va a pernoctar y que es de su propiedad, a objeto de establecer la garantía necesaria para sujetarlo al desarrollo de este proceso penal, y que las medidas impuestas sean de posible cumplimiento, tomando en cuenta el trabajo que ya ha sido acreditado en función al monto desarrollado. En esos parámetros, señora juez, pedimos se conceda la cesación a la detención preventiva. Gracias.